Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para una lección más de la lección 15 que tenemos de la escuela dominical. Y esta ocasión vamos a estar en Isaías capítulo 34 y 35. El título de la lección que nos ocupa esta mañana se llama El juicio eterno o gozo eterno. Y para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe, porque es palabra de Dios, es palabra de vida y es el plan de Dios el que estamos hablando. Entonces, ¿quién mejor que no Dios mismo el que nos enseñe? Padre eterno, en esta hora nos ponemos en tus manos, primeramente para decirte que te amamos, que tú eres el Dios de gloria, el Dios soberano, y solamente tú eres digno de toda la alabanza, toda la adoración, toda la honra. Señor, muchísimas gracias por tu santa palabra. Enséñanos en esta hora, Señor, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que obedecer. Enséñanos el camino, Señor. Tu palabra es luz, tu palabra es vida. Precioso Espíritu Santo, muchas gracias por tu dirección, por tu guianza, por tu enseñanza, porque tú purificas, tú santificas nuestra vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección 15 está en Isaías capítulo 34 y 35, como digo, y se llama El juicio eterno o gozo eterno. El juicio de Dios espera a todos los que se rebelan, pero los redimidos del Señor experimentarán gozo eterno. Y alguien se preguntará y dirá, bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay juicio para toda la eternidad? Hay un juicio determinado, va mucha gente a estar en sufrimiento que se llama infierno por la eternidad. Y también podemos decir de que Dios es amor. Dios nos ha dado absolutamente toda la gracia de su amor. Dios ha hecho todo lo imposible o ha hecho todo lo que es necesario para que nosotros no vayamos a tener al sufrimiento eterno, sino Dios quiere que gocemos de su presencia eternamente y se llama la salvación. Tanto fue así el amor de Dios que permitió que su unigénito Hijo, que es Cristo Jesús, tomara la encarnación, que es lo que estamos celebrando en este mes, viniera a tomar forma humana y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte del Señor Jesucristo es una muerte única, se llama muerte propiciatoria. Su muerte fue exclusivamente para que tú no vayas y yo no vayamos al infierno, ni al castigo eterno, sino que Dios quiere que a través de su Hijo todos alcancemos el perdón de pecados. La salvación viene solamente a través de Jesucristo. Y si tú andas buscando otros medios de encontrar tu salvación, estás equivocado. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a Jesucristo tiene la vida. Entonces ya no hay otra manera, no hay otro medio en que el ser humano pueda ser salvo. Dios ya lo hizo todo. En Jesucristo está totalmente, cubre toda la salvación del hombre. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué entonces permite Dios o Dios tiene reservado un juicio eterno para la gente que no acepta la salvación, que no acepta a Jesucristo, que no acepta el perdón de sus pecados y anda buscando salvación a través de otros medios, a través de otras creencias, que no es Jesucristo? Bueno, vamos a ver a través de nuestra lección que es por la arrogancia del hombre. El hombre ignora la majestuosidad de Dios, ignora
la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es Señor de todos, vivos y muertos, grandes y pequeños. De toda la creación, Dios es Señor de todos. Entonces el hombre ignora de que Dios es su Señor, es su Creador. Y quiere vivir una vida afuera de Dios. Y quiere encontrar salvación fuera del plan divino de Dios. Y por eso es de que no hay excusa cuando la persona muere sin Jesucristo. Lo único que le espera es castigo eterno por la eternidad. Y Dios ha dado ese privilegio a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, que crea en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, para que tenga perdón de pecados y pueda obtener la salvación de su alma y pueda vivir por la eternidad en la presencia de Dios. El plan de Dios es de que todo aquel que ha sido redimido quiere decir que ha sido comprado, quiere decir que ha sido lavado, quiere decir que ha sido propiedad de Dios nuevamente. Estará por la eternidad en la presencia de Dios, gozando todo lo precioso que es Dios. Amor, paz, gozo, vida eterna es lo que Dios nos está ofreciendo. En Jesucristo hay vida eterna. En los ídolos hay solamente ceguera. En los otros medios fuera de Jesucristo te estás engañando tú solo y vas a sufrir condenación eterna. Toma esa decisión ahora, que solamente en Jesucristo vas a encontrar la salvación. Lo único que tienes que hacer es humillarte y reconocer de que en Dios, en Jesucristo, está la salvación y el perdón de tus pecados. El versículo clave en Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esta palabra del profeta Isaías está en el Antiguo Testamento, como todos saben. Las profecías del Antiguo Testamento eran inmediatas y a largo plazo. Inmediata se aplicó aquí cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. También por eso, por su rebeldía, por no reconocer de que el único Dios que merece la adoración es Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos. El único Señor y Dios es uno. No hay muchos dioses, es un solo Dios. Pero el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos, dioses de otras naciones. Dios les trajo castigo, los llevó como castigo por 70 años como captivos, como esclavos en Babilonia. Bueno, cuando ellos regresaron, el profeta Isaías está diciendo: cuando regresemos, dice, los redimidos de Jehová, es decir, los salvos, los que han sido protegidos, comprados, atraídos, guardados por Dios. Dice: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. A largo plazo esta profecía es un reflejo, un espejo del fin de los tiempos, en el tiempo del milenio, cuando Jesucristo reine con su iglesia por 1000 años. En ese tiempo no habrá más tristeza, sino que la gente redimida estará en la presencia de Jesucristo, y Satanás será atado por 1000 años. Entonces habrá gozo perpetuo y tendrán alegría y huirán la tristeza y el gemido. Es más, allá cuando Dios haga los cielos nuevos y tierra nueva después del milenio, Dios va a destruir la muerte, va a destruir a Satanás. Todo lo que realmente conocemos como calamidad en nuestra vida, Dios lo va a destruir y solamente reinará la presencia y el gozo de Dios. Allá en el Salmo 126, versículos 1 y 3, dice una referencia cuando el pueblo de Dios regresó de Babilonia, dice: y cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Esa es la bendición que Dios está ofreciéndonos a todos, a todo aquel que crea en Jesucristo, en la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y allá en Isaías 25:8 es una referencia al milenio. Dice, y destruirá, o después del milenio, dice, y destruirá la muerte para siempre. Cuando Dios haga los cielos nuevos y tierra nueva, ya la nueva creación, ya no va a existir la palabra muerte, ya no va a existir la muerte. Ahorita estamos sujetos a morir físicamente, aunque Dios nos está dando la redención eterna, el perdón de pecados eternamente. Y este cuerpo resucitará cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Pero aún así este cuerpo va a morir y va a ser sepultado, porque estamos sujetos a este castigo. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ese es el plan de Dios para la iglesia. La iglesia de Dios es nada más una. La iglesia de Jesús es la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo ha tenido perdón de sus pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice, su iglesia gozará de esto. Esta profecía es exclusivamente para la iglesia. Allá, cuando ya Dios haga los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el punto número 1 de nuestra lección está en Isaías 34, los versículos de 2 al 4. El juicio de Dios contra los malos. Habla sobre esto. ¿Por qué Dios está trayendo juicio contra la gente que solamente se deleita en eso? Ya lo dijimos, por su dureza de corazón, porque Él cree que Él es nada más, que es independiente de todo. Pero se le olvida a la gente que no se acuerda de Dios, que Dios le dio la vida y que Dios se la va a quitar. Y Dios sabe en el momento que se la va a quitar y de qué manera. Entonces, cuando la gente habla y quiere vivir una vida de libertinaje, se olvida de su Creador. Es como si alguien dijera, o cuando alguien consigue un empleo y va ante el empresario y le dice, bueno, le ofreció trabajo. Y luego, una vez que es el empleado, se cree el empleador, se cree el dueño de la empresa. Así es la persona que se olvida de Dios. Cree que Él es el Creador, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe. Pero se le olvida que va a morir y Dios le va a traer a cuentas. Entonces esta lección de eso se trata. De allá en Isaías 2:11 y luego el 20 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Por qué? Por su altivez, por su ignorancia. Cree que ignora a Dios y cree que Él solo pueda vivir por la eternidad. Dice, la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios justo. Él es el rey de toda la tierra, de toda la creación y de todo ser humano y de toda nación. Él conoce los futuros de las naciones, los tiempos de cada ser humano también. Entonces, lo que nos queda a nosotros es humillarnos ante nuestro Dios para alabarle, para glorificarle, someternos a su obediencia, someternos a su palabra, porque un día nos va a traer a cuentas el Señor y nos va a pedir, ¿por qué no escuchamos su palabra? ¿Por qué? Por la altivez de vuestros ojos, por la altivez de vuestra actitud. Los versículos 20 y 21 dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos sus ídolos de plata. ¿Por qué la gente tendrá condenación eterna? Porque está adorando sus propios ídolos. No importa que sean de oro, no importa que sean de plata, no importa del material que sea. Es un ídolo ciego, mudo y sordo y que no tiene potestad para nada.
El único que recibe la adoración y es digno de toda la adoración es el Dios Todopoderoso, al quien tú y yo vamos a dar cuentas de nuestra vida. El por qué no escuchamos la palabra del Evangelio, que es el regalo de Dios. Mas hasta todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, en aquel día dice, por los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová. Dios va a traer castigo y un día va a ser visible su presencia al Señor. ¿Quién podrá estar en pie en presencia de un Dios todopoderoso? Dice, la gente se huirá y la gente tendrá miedo, se querrán esconder de la presencia de Dios. Dice, ¿por qué? Por la presencia formidable de Jehová. Dice, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dios va a traer castigo eterno a toda persona que ignora la palabra de Dios. Él no, entonces, por eso es que seguimos leyendo allá en nuestra lectura, dice el versículo 34, de 2 al 4, dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. A todo va a traer condenación Dios, va a traer juicio. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ese es el destino de la persona que quiere andar sin Dios. Y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Allá en Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25, hace una mención el Señor de palabras del Señor Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron, ¿y cómo serán las señales de estos tiempos? Esto va a suceder cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Marcos 13, 24, dice, pero en aquellos días, allá cuando venga el Señor Jesucristo, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Salió de boca del Señor Jesucristo. Es una de las señales, una de las cosas que van a suceder. Si crees que todo esto y que estás sufriendo por lo poquito que está sucediendo aquí, si sufres es por tu rebeldía, de que no quieres humillarte ante el Señor. Pero para confortamiento tuyo y mío, cuando confiamos en la redención de nuestro Padre Celestial, que es en Cristo Jesús, no importa que venga la muerte, porque todos tenemos que morir. Pero tenemos la seguridad de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra alma. Nos ha dado perdón de pecados y nos ha justificado por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y no importa que moramos, Jesucristo vendrá por su iglesia, y así como Él resucitó de los muertos, su palabra dice que seremos resucitados y levantados con cuerpos listos para estar ante la presencia de Dios. Entonces Dios nos resucitará, la iglesia resucitará. Entonces no debemos de temer la muerte para nada. Entonces allá en Apocalipsis 6, del 12 al 17, habla sobre estos juicios que van a estar viniendo. ¿Y cuándo van a venir estos juicios? Cuando sea la gran tribulación aquí en la tierra, antes de que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Aquí va a haber una gran tribulación, y muchos de estos juicios van a estar tomando parte aquí en esta tierra. Versículo 12 dice, y miré cuando abrió el sexto sello, un ángel
que está llevando los juicios de Dios. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos y cuando se sacuda por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fue un terremoto que nadie ha visto jamás en su vida. Ha habido terremotos, pero el Señor Jesucristo dijo, en aquellos días habrá terremotos como nunca los ha habido antes. Este va a ser único. Y luego dice, cuando hace mención aquí de los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí no va a haber ningún ser humano que anda en rebeldía, que se está oponiendo a Dios, que anda en desobediencia a Dios, que no quiere nada con Dios, que el evangelio lo toma como locura y que dice que están locos aquellos que predican la palabra de la salvación. Aquellos son los que van a ser sometidos a este juicio. No importa qué tan poderoso, no importa qué tan rico, no importa qué tan pobre, no importa qué tan pequeño, no importa qué tan grande. Todos van a sufrir el juicio de Dios, porque Dios va a desterrar totalmente todo lo que es pecado. Y decían a los montes y a las peñas, fíjese qué tan grande va a ser la agonía de aquel tiempo. Cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Jesucristo vino como Cordero de Dios. En su segunda venida y en el juicio, Dios todo ha dado el juicio a Jesucristo. Jesucristo es el juez de toda la creación, de toda la tierra. Estos juicios que están viniendo van a ser por mano de Jesucristo y Dios Padre. Huirán y se esconderán del rostro de aquel que está sentado en su trono, a Dios Todopoderoso. A Él es el que debemos de adorar. A Él es el que debemos de temer. A Él es el que tenemos que someternos. Porque es el Dios Todopoderoso. Nadie puede estar ante su presencia, por muy valiente que sea y que diga, pues a mí nadie me asusta. Nadie puede estar ante la presencia de un Dios eterno, que es justo y todopoderoso. Y luego dice, y de la ira del Cordero. Estos juicios vienen porque todo el mundo ha despreciado la sangre de Jesucristo. Allá en Hebreos dice, ay de aquel que tome tan poca estimación la salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado. Este regalo tan grande que Dios vino a morir por nosotros para poder tener redención y perdón de pecados. Y luego lo desechamos como una cosa que no tiene ningún valor. Dice, ay de aquellos. Aquí está hablando de esto expresamente. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso está en Apocalipsis. También en Mateo 24, 29, 30. Esto salió de boca del Señor Jesucristo. Es la misma referencia que está allá en Marcos que hemos leído. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la gran tribulación aquí en la tierra, entonces es cuando verán estas señales y vendrá el Señor Jesucristo con su iglesia. El sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aleluya. Jesucristo, todo va a venir visiblemente del cielo, y todo el mundo lo va a ver. Por eso es de que si tú te estás engañando, en que nadie te juzga y nadie te mira y que solamente tú puedes hacer y deshacer con tu arrogancia en tu vida, humíllate y pídele perdón a Dios. Todo mundo verá la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre,
en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no va a venir como corderito, sino como el juez de toda la tierra, sino como el rey de reyes de toda la creación. Por eso es importante que ahorita este tiempo se va a cerrar muy pronto. Este tiempo que Dios nos ha otorgado es un regalo que se llama la gracia de Dios. Gracia. Por su gracia somos salvos. Nadie es salvo porque es bueno. Nadie es salvo porque no es pecador. Nadie es salvo porque es merecedor. Nadie es salvo porque hizo méritos. No, todo lo hizo Jesucristo como regalo. No importa cuál sea tu condición en tu vida. No importa qué es lo que hayas hecho y lo que hagas y cómo estés ahorita. Lo único que necesitas importante es que te humilles y reconozcas y le abras tu boca y le pidas perdón a Dios y le pidas perdón por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y salvación y vida eterna, porque ahí solamente se encuentra la salvación en Jesucristo. Por eso es que ya no hay otro mérito, no hay otro medio en que la gente pueda encontrar salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Ya Dios lo hizo todo, hizo lo máximo. Ya no esperes otro medio, otra manifestación, otra manera de cómo Dios pueda obrar para que tú seas salvo. Si piensas morir y encontrar perdón de pecados allá en la presencia de Dios, estás totalmente equivocado y muy tarde. Dios hizo eso precisamente, vino acá a morir para que nosotros pudiésemos vivir y tener vida eterna. La parte B de nuestra lección está en los siguientes versículos, mismo capítulo 34 de Isaías, los versículos 5 y 7. Dios juzgará a los enemigos de su pueblo. Versículos 5 al 7 dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de corderos, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrosará de grosura. Cuando leemos toda esta escritura, habla de juicio, habla de sangre, habla de castigo de Dios. Y está refiriéndose, como digo, en esta profecía a los pueblos enemigos inmediatos del pueblo de Israel en ese tiempo, pero también el juicio que trae Dios después del milenio, antes del milenio y después del milenio. El versículo 5 dice, porque en los cielos se embriagará la espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, dice en el Salmo 7:11. Y sigue leyendo el 12, dice, si no se arrepiente él, Dios, si la gente no se arrepiente, si no se retira de su arrogancia, de su ignorancia, de la forma como está viviendo, dice, él, Dios, afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En otras palabras, la gente que quiere vivir su vida sin Dios se está engañando a sí mismo, y sobre sus mismos actos les van a caer a ellos mismos, porque su arrogancia misma está ignorando al Dios Todopoderoso que le dio la vida. El versículo 6 dice, llena está la sangre de espada de Jehová,
engrosada está de grosura de sangre de corderos. Allá en Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque Dios va a traer juicio y nadie va a poder quedar vivo en ese tiempo cuando Dios traiga su juicio sobre toda esta gente que se opone a Dios. Va a haber gran destrucción. Allá en el versículo 14 del 6 al 7 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Desde el momento que Él resucitó de los muertos, se ha estado predicando. Desde el momento que Él nació, es más, cuando vino a esta tierra. Los ángeles que dijeron: he aquí os doy nuevas de buen gozo, de gozo, nuevas, noticias nuevas, noticias de Dios, que os ha nacido un Salvador, un Redentor. ¿Sí? Desde ese momento empezó a predicarse el Evangelio. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Vino para abrir camino y introducir al Redentor de la humanidad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando vio a ver al Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio se ha estado predicando. Entonces, pero sigue diciendo el versículo 7 en Apocalipsis 14, dice: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorarle a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio son nuevas de gran gozo, nuevas de salvación, pero se va a acabar, tiene su límite, y hay de aquel que no haga caso al Evangelio, porque es como una doble daga de dos filos. Es bendición para los que creen, pero es condenación eterna para los que no creen. Desde el momento que tú ya no crees, no has creído al Evangelio de Jesucristo, de ese momento tú has echado mano de la condenación eterna de Dios. Entonces, por eso es de que se ha estado predicando el Evangelio, pero por eso dice: adorarle a Dios, hazle caso a Dios, para que tú puedas encontrar salvación. Solamente en Jesucristo está la salvación. Los versículos 8 y 15 al 15 de Isaías 34 dice: retribución divina, que es castigo divino, traerá un día de venganza. Traerá Dios un día de venganza a la gente de todos los tiempos que ha traído siempre. Se ha burlado de Dios, ha vivido una vida adorando ídolos, adorando a otras cosas menos al Dios Todopoderoso. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en pleito de Sión, dice el versículo 8. En Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De qué se trata el Evangelio? De traer sanidad a tu alma, de traer sanidad a tu cuerpo, de traer bendición de Dios. Por eso es de que Dios traerá un juicio, traerá venganza cuando tú te estás burlando de lo que Dios hizo. El Evangelio es una cosa grandiosa para nosotros, el único medio de salvación. Por eso es que Dios dice, porque es día de venganza de Jehová. Va a haber un día de retribución. Dice el versículo 2 en Isaías 61, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Sí, eso es precisamente. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta predicación, esta profecía era para el pueblo de Israel, y se aplica al pueblo de Israel, pero también es para la iglesia, y se aplica a la iglesia de Jesucristo. Serán llamados plantíos de Jehová. Dios nos ha llenado con gran bendición, con la palabra de la redención, con la salvación de nuestra alma. Por eso es de que es importante que nos sometamos a Dios, que solamente es el único que es digno de toda la alabanza y toda la adoración. ¿Quién es este? Allá en Isaías 63:4 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que, en otras palabras, el que estaba trayendo juicio en ese tiempo al pueblo de Edom, a los edomitas que venían contra el pueblo de Israel? En ese tiempo Dios proclamó juicio para ese pueblo, pero al mismo tiempo es Dios el que está trayendo ahorita la salvación y el juicio también para aquellos que no se someten al evangelio de Dios. Allá en Jeremías 49:8 habla sobre los edomitas. Dice, huid, volveos atrás, habitantes en lugares profundos, oh moradores de Dan, porque quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Recuerden, Esaú era el hermano de Jacob. Entonces, Dios trajo la bendición, la salvación a través de Jacob. Los edomitas siempre se convirtieron como enemigos del pueblo de Israel. Y Dios los castigó de tal grado que fueron totalmente eliminados de la faz de la tierra. El versículo 9 en Isaías 34 dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Hermano, el castigo de Dios es grande, es totalmente poderoso. Cuando Dios da palabra, ¿es para vida o es para muerte total? Hay de aquellos realmente de que sean sometidos al juicio de Dios. Mire lo que pasó a este pueblo. En Jeremías 49, 17 al 18 dice, se convertirá Edom en desolación. Es como lo convirtió Dios donde estaba este pueblo. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas las calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Lo que sucedió allá en Sodoma y Gomorra, lo leemos en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cuando Dios trae destrucción, el castigo eterno que está reservado para la gente que no quiere nada con Dios, es un castigo que no va a tener fin. Lo que Dios nos está ofreciendo ahorita es vida eterna, por la eternidad. Pero si no quieres la vida eterna, ni quieres paz ni gozo por la eternidad, lo que te espera es castigo eterno, por la eternidad. Versículo 10 de Isaías 34 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por allá. Allá en Apocalipsis 9:3 hace referencia a esto. Dice, otra vez dijeron, aleluya,
y el humo de ella sube sobre los siglos de los siglos. Está haciendo referencia acá a Babilonia. Babilonia fue un imperio que existía en este tiempo, y Dios lo desterró, les desterró, le trajo castigo totalmente. Y está hablando a una referencia aquí en Apocalipsis. Pero ya en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 10, dice: y el tercer ángel les siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ve, Jesucristo es el juez eterno. Jesucristo es el juez de la eternidad. Entonces, si tú no quieres someterte al Evangelio de Dios, a Jesucristo, ahorita es el amor y la gracia de Dios que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo. Aquí está hablando de castigo eterno por la eternidad. Dice fuego eterno que nunca se apagará, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero, porque el Cordero es el que Dios le ha dado, el Hijo de Dios le ha dado la potestad de traer juicio totalmente a toda persona, a toda creación. El versículo 11 en Isaías 34 dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Y llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cordos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio por los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntará allí buitres, cada uno con su compañero. Cuando realmente viene el castigo de Dios, es lo que trajo Dios sobre estas naciones, sobre estos pueblos. Trajo muerte y destrucción. Lo que da un reflejo de estos animales que viven en la soledad, viven en la oscuridad, viven de la gente que vive sin Cristo, que viven en agonía y sufrimiento. Donde está la bendición de Dios, hay vida, hay nueva creación, hay felicidad, paz y gozo, porque es lo que Dios nos trae. Entonces, que Dios nos guarde de sufrir la ira y la condenación eterna. Todo está en las manos nuestras, no está en las manos de Dios ni depende de Dios, sino depende de nuestra actitud, que tenemos una actitud arrogante, una actitud ignorante, una actitud que todo lo podemos y no necesitamos a nadie. Hay aquel que caiga bajo este juicio, porque nadie podrá estar en pie. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser vencedores, porque ya Dios nos ha dado el regalo más grande, que es el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Los versículos 16 y 17 en el capítulo 34 de Isaías dice: la retribución es segura. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad de generación en generación. En otras palabras, la lectura que hemos leído anteriormente se cumplió el 100%. Y Dios dice: no faltó nada de lo que yo dije, de lo que está escrito, de lo que salió de mi boca. Como juicio, todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Y como bendición, todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. El capítulo 35 de nuestra lección, el versículos del 1 al 7, habla sobre el gozo de los redimidos. Los que
tendremos parte después en el milenio, después de haber nosotros aceptado a Jesucristo. Si es que morimos, no interesa, porque somos redimidos de Jehová. Ya Dios nos perdonó y nos ha dado salvación y vida eterna. Entonces allá en Isaías versículo 1 dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando sale palabra de Dios hay vida, y no importa que sea desolado, no importa que sea seco, no importa que esté muerto, Dios le da vida. En Isaías 33:9 habla sobre, como vemos aquí, como que el profeta Isaías le da personificación a la naturaleza, y dice: y se alegrará y cantará y será alegre. Si entonces vemos unos versículos allá en Isaías 33:9, dice: se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó. Está hablando de la naturaleza, pero al mismo tiempo Dios le trae el fruto cuando viene bendición de Dios. Por eso es que la tierra enfermó cuando vino palabra de Dios en condenación, castigo. Pero Líbano se alegró, ¿verdad? Cuando vino la lluvia, cuando vino la bendición de Dios. Hay abundancia de bendición. En Isaías 44:23 sigue diciendo lo mismo: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid monte en alabanza, bosque y todo aquel que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y Israel será glorificado. Versículo 2 en Isaías 35 dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Está hablando cuando allá en el milenio Dios va a hacer florecer todo esto que es desierto, todo esto que son montañas, todo esto que son rocas. Dios los va a crear como un paraíso, porque donde está la presencia de Dios hay vida. Y en el milenio es lo que Dios nos está ofreciendo, vida eterna. Allá en Isaías 54:1 habla sobre esto. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que de nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Allá en Isaías 6:3 dice: el uno y el otro daba voces, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ese es el propósito que Dios está haciendo y lo va a cumplir en su cumplimiento en el milenio. Cuando Jesucristo venga, Dios va a llenar la tierra de su santa presencia, porque donde está Jesucristo hay justicia y santidad. Allá en Hebreos 12, del 12 al 13, se hace referencia al capítulo 3, al versículo 3 que estamos leyendo en Isaías 35. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. A su pueblo, se está refiriéndose a su pueblo. No desanimen, no dejen el camino que Dios les ha dado. Si ya Dios te redimió, sigue hasta el fin. Si ya Dios te salvó, continúa. No desmayes. Vienen cosas difíciles, no interesa. Dios te va a dar la fortaleza y Dios te va a sacar de ahí. No importa que sea enfermedad, Dios tiene propósitos para tu vida. Si solamente te sometes a la voluntad de Dios y tienes confianza en Dios. Allá en Hebreos 12, como había dicho, del 12 al 13, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ya Dios nos redimió, ya no tenemos por qué mirar para atrás, sino seguir adelante, adelante para la honra y gloria de Dios. Decían los de corazón apagado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los
salvará y os salvará. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios va a venir con bendición eterna para los redimidos, pero también juicio eterno para aquel que no quiere nada con él. Isaías 49 al 10 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved, he aquí a Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí, y su paga delante de su rostro. En otras palabras, no desmayes. En otras palabras, no temas, que nuestro Dios, lo que Él dice, lo cumple. Que nuestro Dios va a venir, que Jesucristo va a venir por su iglesia. Y va a venir en cualquier momento. La salvación ya Dios nos la dio. Pero el evangelio tiene su límite y va a llegar un momento cuando Jesucristo venga y la gracia de Jesucristo, la gracia de la redención se va a acabar. No es eterno para que se siga predicando por la eternidad. Va a tener su tiempo y Dios tiene un tiempo marcado hasta donde la gracia de Dios va a ser manifestada, que es la salvación de Jesucristo. En Apocalipsis 22 del 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor Jesucristo. Versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. De boca del Señor Jesucristo, cuando el apóstol Juan le dio esta visión al Señor Jesucristo, allá en la isla de Patmos, en Apocalipsis, le está dando testimonio y dice: yo vengo pronto, muy pronto, y va a venir en el momento menos pensado que tengamos. Nadie puede estar confiado realmente de que tiene mucho tiempo para algún día arrepentirse, o tiene mucho tiempo para vivir una vida en santidad, o tiene mucho tiempo para someterse a Dios. No, en cualquier momento Jesucristo va a venir por su iglesia. El versículo 5 de Isaías 35 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Vino Jesucristo y trajo vida y trajo salvación. ¿Y cuántos milagros no hay en el nombre de Jesucristo? En Lucas 7:22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Este es un símbolo de lo que el Señor Jesucristo, un símbolo del milenio. En el milenio ya no va a haber enfermedad de ceguedad, de cojera, de leprosidad, de muerte, sino que será vida eterna para aquellos que han sido redimidos, para aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Es un reflejo de la eternidad, un reflejo del milenio. En Hechos 3, del 7 al 8, dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Refiriéndose a este hombre que estaba en el templo, la hermosa, cuando Juan y Pedro iban en el tiempo de la oración para orar, y este hombre fue sanado porque le creyó a Jesucristo, le creyó a la palabra que el apóstol Pedro le dijo. Eso es lo único que necesitas: creer el evangelio, creer la palabra de Dios. El versículo 7 del capítulo 35 dice: en lugar seco se convertirá en estanque, y en el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Está haciendo esa referencia en el milenio, que en lugares donde no hay nada ahorita, habrá abundancia de vegetación, abundancia de vida, de bendición. Porque donde hay palabra de Dios,
hay vida. Isaías 4, 18 al 20 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes, haciéndose referencia en el milenio, cuando esté Jesucristo aquí en la tierra. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, y abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arroyanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace todo esto, y el que Santo de Israel lo crió. Para que la gente reconozca que en Dios está toda la creación. Por eso no te engañes si crees que hay salvación bajo otro medio. Si crees realmente de que tú vas a tener todo lo que tú quieras por tus méritos, te estás engañando. Dios te da el privilegio de que recibas de su bendición, pero la bendición más grande es conocer al Dios verdadero. La bendición más grande es recibir la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, porque entonces podrás estar en la presencia de tu Creador por la eternidad. Yo alabo y glorifico a mi Dios, que ha tenido misericordia de mí y me ha perdonado mis pecados, tan solo porque yo creí en su palabra. Es todo lo que tienes que hacer. Creerle a Dios. Es cierto que a lo mejor miras tú personas que dicen: voy a la iglesia, soy cristiano, he estado por años, y luego dices: mira, si así él vive, yo para qué quiero ser cristiano. Tienes que entender una cosa, que un cristiano no salva a nadie. La vida de un cristiano puede ser agradecido o mal agradecido. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es perdonarnos, darnos salvación y vida eterna. Hay muchas personas que se engañan y se enfrían y dan mal testimonio. Y porque tú miras lo que otra gente hace, te vas a ir a la condenación eterna. El que da salvación se llama Jesucristo, y no hay salvación bajo ningún hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.